a un superávit de balanza comercial de solo 1 billón. Está con nosotros Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía de IES. Javier, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos pasando de pensar tanto en la recesión a pensar cuánto puede impactar el corte del gas en el conjunto de Europa. Bueno, yo creo que las dos cosas están relacionadas. Esta recesión, si es lo que viene, habrá que decidir a partir de qué tasa de crecimiento, vamos a decir que es vamos a llamarlo recesión, se debe a la invasión, ¿no? Y la invasión ha traído como consecuencia las sanciones, y las sanciones han tenido como consecuencia las limitaciones en el suministro, las amenazas con restricciones. Y entonces, bueno, pues seguimos andando por este camino que claramente desacelera el crecimiento, nadie tiene ninguna duda sobre eso, y que nos empobrece a todos. A nivel europeo, esa subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo puede, si al final son medio punto porcentual, ser una sorpresa negativa al mercado, o el mercado ya espera cualquier cosa en la subida de tipos del Banco Central Europeo. Bueno, eso no es fácil de decir. Yo, desde luego, yo te puedo decir lo que espero yo. Yo espero medio punto, porque 0,25 es demasiado poco, demasiado tarde, y 0,75 sería sin duda una sorpresa excesiva, ¿no? Entonces, a mí me parece que las apuestas deben de estar entre el 0,25 y el 0,50. Y si al final termina siendo 0,5, eso no creo que cambie mucho en nada, en realidad. Es un cambio relativamente pequeño, y en cambio da una señal importante al mercado de que el Banco Central Europeo va en serio, tiene que cumplir su mandato, y que estas tasas de inflación que estamos viendo y padeciendo no son compatibles con el mandato que tiene el Banco Central Europeo. La estanflación, decía la semana pasada, o algo peor le puede llegar a Europa en las próximas semanas, y Nomura dice esta mañana en los próximos 12 meses, junto a Canadá y con Australia. ¿Esta inflación o qué es algo peor que le pueda impactar a la economía europea, Javier? No, algo peor es difícil. Vuelvo a decirte, mira, en esto hay mucho folclore. ¿Cuándo vamos a llamarlo estancamiento? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué tasas de crecimiento? Si Europa crece al 1%, vamos a decir que eso es y la inflación es del 5%, vamos a decir que eso es una estanflación. En fin, hay una parte relativa que tiene que ver con la cuantía, tanto de la recesión o de la desaceleración del crecimiento, en el caso más leve, de la recesión, en el caso más grave, y luego a partir de qué tasa de inflación vamos a llamarlo eso una inflación. Entonces, decirte ahora que sí o no, pues es que no es razonable, porque ni siquiera vamos a saber si he acertado o me he equivocado, ¿no? O sea, lo que sin duda lo que estamos viviendo, o sea, esta coyuntura, claramente es una coyuntura de cambio de régimen de inflación. Hemos pasado de 20 años de una inflación muy baja a unas tasas de inflación mucho más altas. Vamos a ver también, acompañando a esta subida de inflación, el intento del Banco Central Europeo, en nuestro caso, de controlar la inflación, haciendo realmente lo único que puede hacer: terminar la expansión cuantitativa, que ya lo ha hecho, y subir los tipos. Iba a decir que todo lo que haga falta, ¿no? Y realmente esas subidas puede que sean mucho mayores o mucho mayores de lo esperado. Y tendremos que adaptarnos a ese nuevo régimen. La economía real se terminará adaptando. La economía real sigue impactada por perturbaciones reales que no tienen nada que ver con el mercado monetario ni con los tipos, y cuya una de sus consecuencias es la inflación. El escenario cambió radicalmente el 24 de febrero, cuando Rusia decidió, los tanques rusos cruzaron la frontera y empezó la invasión, y cambiará radicalmente otra vez el día que se termine. Si alguien sabe cuándo y cómo va a ser esto, pues que nos lo diga, y los analistas pues lo tendremos en cuenta, ¿no? Entonces esa es la circunstancia. Son circunstancias muy complicadas, y yo supongo que el peor escenario imaginable, si queremos hacer de doctor muerte, pues es lo que te digo: una inflación persistente que requiera muchos trimestres de tipos muy altos, y un crecimiento estancado, o en el caso de que los suministros se complicaran, que fuera difícil encontrar alternativas suficientes a precios razonables para el gas y para el petróleo rusos, pues entonces podríamos tener un periodo de estancamiento o de contracción del Producto Interior Bruto, de tasas de crecimiento negativas, que podría ser prolongado. Sí, es imposible descartarlo
hacerlo en estas circunstancias, pero no porque tenga que pasar obligatoriamente, porque no tiene que pasar obligatoriamente, sino porque la invasión y sus consecuencias, además complicada con los brotes de COVID, en los nuevos brotes de COVID en China y la política de COVID cero, realmente establecen un escenario desde el punto de vista de economía real realmente complejo y la economía y la política monetaria tiene la mano forzada. En España el mayor drama es la pérdida de competitividad vía la caída de la productividad por el alza de los salarios. Bueno, el problema aquí, el problema de la pérdida de competitividad solo tiene que ver con la inflación relativa, ¿no? Entonces, que la inflación sea 8 o 4 o 2 no importa mucho. Lo que importa es el diferencial de inflación con los países donde están nuestros competidores, donde están las empresas que compiten con las empresas españolas, o los mercados en los que las empresas compiten, en los que compiten las empresas españolas. Al final, fíjate que aquí hay dos cosas que quizá con el lenguaje un poco informal se confunden. Los países no compiten las empresas. Y las empresas pueden elegir mercados, pueden estar en un mercado, buscar otros mercados donde son más competitivas. Realmente tienen márgenes de actuación, pero es verdad que la economía española es más intensiva en hidrocarburos que otras economías. El turismo es un sector que requiere mucha movilidad, y es verdad que en principio el suministro para España está mejor garantizado, las fuentes están más diversificadas, no dependemos tanto del gas y del petróleo rusos, pero si las cañas se vuelven lanzas y al final realmente hay restricciones, pues yo creo que la respuesta europea será, y a mí me parece bien que así lo sea, será solidaria. Y podemos seguir perdiendo competitividad, pero sobre todo ahí lo que es muy importante, el dato que yo miro, que me gusta mirar y comentar, es el diferencial de inflación con la eurozona, por ejemplo, ¿no? Y ahí es verdad que es positivo, pero relativamente pequeño. O sea, no estamos perdiendo competitividad, pues un punto al año, más o menos, entre 1,5 y 2 como mucho, ¿no? Entonces, esa pequeña pérdida de competitividad sí que la vemos. Al fin y al cabo, ten en cuenta que los precios relativos, el IPC relativo, o sea, las inflaciones relativas, es el tipo de cambio real en una unión monetaria, ¿no? Donde el tipo de cambio nominal está fijo y la relación de intercambio internacional está determinada por las diferencias, por el diferencial de inflación. Entonces cada vez que la economía española tiene más inflación que, por ejemplo, la italiana, nuestro tipo de cambio real con Italia se aprecia y, por lo tanto, pues sí, las empresas españolas son un poco menos competitivas. Muchísimas gracias, Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía de IES. Buen día, buena semana, buen negocio, buenas clases, entiendo que buenas notas, mejor. Eso es, sobre todo para mis estudiantes, te agradecerán lo de las buenas notas, que siempre las tienen porque se las merecen. Gracias, Javier, buen día. Hasta luego, que vaya muy bien. 8:51, vamos a ver